Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estamos con un nuevo programa con Alicia Esperina. ¿Cómo estás, Alicia? Hola Rocío, hola, lo más bien, feliz de este ciclo de conversaciones, tú sabes. Sí, este programa se llama Versus y ya este es el tercer episodio donde llamamos a los candidatos, los invitamos absolutamente a todos los que quisieran participar y exponer sus ideas y conocerlos un poquito más porque este 7 de mayo son las elecciones y todos tienen que participar. Así que les cuento, querida Alicia, contando quiénes tenemos hoy día y después les voy a contar cuál es el formato. Hoy día nos acompañan dos caballeros, déjenme presentarlos. Por una parte tenemos a Juan Luis Osa, que es santiaguino, tiene 40 años, es independiente de Renovación Nacional, va por la lista Chile Seguro. ¿Y cuál es tu nombre en la papeleta, tu número? Juan Luis Osa, E18. E18. Y tenemos también a Samuel Gálvez, que es iquiqueño, de 37 años, del Partido Liberal, va en la lista Unidad para Chile, y tu número en la papeleta es D16. D16. Perfecto. Bienvenidos entonces. Así es, y bueno, le contamos a nuestros auditores primero, este programa no es pagado, ninguno de los candidatos ha puesto nada de plata aquí, esto tampoco va por ninguna radio, porque también las radios tienen una estructura específica para poder hacer la rendición, entonces acá solamente con el ánimo de informar y que ustedes los conozcan un poquito más, con Alicia hemos hecho este programa Versus. Contarles un poquito, al igual que los dos capítulos anteriores, este programa parte con una serie de preguntas rápidas que las están a cargo de Alicia. Rápidas no fueron muchos de los otros dos, vamos a ver cómo nos va con esta, pero sin duda alguna, dependiendo del tiempo que ustedes se tomen en responder esas preguntas, tenemos una serie de preguntas extra que enviaron algunos auditores del programa Política Podcast, donde ustedes al azar me dirán un número y yo les haré la pregunta. Ustedes tendrán la posibilidad de responder la misma pregunta que su compañero o escoger otra o interpelarlo en esa misma. La idea es que aquí se produzca una conversación. Y por último, la última parte, esto sí o sí lo hacemos al cierre, ustedes podrán contrapreguntar a su versus en este programa. Así que desde ya, sin más preámbulos, partimos, querida Alicia Esperina. Partamos con las respuestas rápidas. Primera pregunta. ¿Quién quiere partir respondiendo? Porque son como 30. Ya. Bueno, yo respondo Samuel. primero. Soberanía popular. El poder emana del pueblo y este es el titular de la soberanía. Voto voluntario obligatorio. En el momento actual necesitamos el voto obligatorio. ¿Y cuándo no? Por ejemplo, si hubiese más compromiso, si los partidos políticos estuviesen más fortalecidos con una mejor evaluación, yo creo que necesitamos reencantar a la ciudadanía con el proceso democrático. Y este proceso, cierto, ha ido de menos a más, pero está costando que la gente pueda llegar a votar el día 7 de mayo. Entonces, sí, yo creo que en este minuto Chile necesita que todo el mundo participe. Perfecto. Juan Luis. Efectivamente, la soberanía reside en el pueblo y por lo tanto estoy a favor del voto obligatorio, siempre lo he estado, no me pareció nunca la ley con del voto voluntario, porque me parece que la ciudadanía debe comprometerse con el bienestar de la República, con el bienestar de la democracia representativa. Así que además ya llegó para quedarse. Hay una nueva ley que retomó el voto obligatorio y yo en la nueva constitución voy a defender eso. Excelente. Estado de Derecho. Se establece un marco normativo jurídico que regula el funcionamiento del Estado y de la sociedad en su conjunto. ¿Somos todos iguales ante la ley? Sí, yo creo que Chile es un país que tiene muchas libertades, un país donde hemos hablado de libre mercado, libre competencia, ¿cierto? Y nos ha faltado hablar un poco de igualdad, de equidad, y creo que es ahí donde esta oportunidad constituyente nos permite avanzar en ese sentido. Así que tenemos que partir de la base que sí somos todos iguales ante la ley. ¿Se descarta la plurinacionalidad? Sí, sí, Perfecto. está basada así porque los bordes constitucionales así lo dicen, ¿cierto? No, Chile es una nación. Si me permite, la verdad que la plurinacionalidad debió descartarse anteriormente y también en la actualidad, porque efectivamente ataca directamente el principio clásico número 1 del constitucionalismo, que es la igualdad ante la ley. Todos debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes. Cuando tú integras la plurinacionalidad, lo que le estás diciendo a la ciudadanía es que existen distintos sistemas de justicia, porque la plurinacionalidad está relacionada con el pluralismo jurídico. Y eso obviamente atenta contra la igualdad ante la ley. Debemos, sin embargo, hacer todos nuestros esfuerzos, reformar el sistema de forma tal que haya mayor equidad, no igualdad, nunca vamos a ser todos iguales, pero sí mayor equidad. Y para eso, obviamente, hay que reforzar el principio clásico, insisto, del constitucionalismo moderno, que es la igualdad ante la ley. Perfecto.
División de poderes. Se establecen poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la concentración de poder y garantizar el equilibrio y control de las funciones estatales. ¿Cree en la separación de poderes y cómo la aseguraríamos? Absolutamente, yo creo que la tradición constitucional chilena habla de la separación de poderes. Hoy día existe la separación de poderes y además creo que estos poderes tienen que tener sus propios contrapesos. Por eso hoy los bordes constitucionales también establecen, por ejemplo, que el poder legislativo va a estar dividido en un bicameralismo, ¿cierto? Y vamos a seguir en un sistema presidencial, pero tenemos que ver ahora cómo estos dos poderes se contrapesan para que no tengamos un presidencialismo exacerbado, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino que a lo mejor algunas facultades del presidente se puedan ver un poco atenuadas. La separación de los poderes está otra vez en el constitucionalismo moderno y en la tradición constitucional chilena. Todas nuestras constituciones han respetado ese principio. ¿Por qué? Para que ninguna autoridad tenga un poder desmedido sobre la otra. Entonces se tienen que separar los poderes del Estado, pero además se tienen que equilibrar, de forma tal que el presidente no tenga demasiado poder sobre el Congreso, ni viceversa. Más aún en un régimen presidencial, donde obviamente deben existir dos cámaras para que se contrapesen entre ellas también. Así que el principio de separación de los poderes, obviamente que hay que respetarlo. No se respetaba en el texto que se rechazó el 4 de septiembre, pero obviamente yo lo voy a defender con mucha fuerza en la discusión constituyente. Vale, ahora te pregunto primero a ti, Juan Luis, las preguntas siguientes. Respeto a los derechos humanos. ¿Se reconocen y protegen los derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad? ¿Eres partidario de la eutanasia y del aborto? No, no soy partidario del aborto y estoy abierto a discutir sobre la eutanasia, pero de ninguna manera voy a constitucionalizar el derecho al aborto. De hecho, no hay ninguna constitución en el mundo que lo haga. Me pareció un despropósito que lo hiciera el texto que se rechazó, así que voy a defender hasta último minuto el derecho a la vida y el derecho del que está por nacer. ¿Pero el aborto en 3 causales? Eso es una ley que ya, digamos, es parte de la discusión pública, pero estamos hablando de la Constitución. De ninguna manera hay que constitucionalizar el derecho al aborto. ¿Estás de acuerdo, Samuel? Yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia. Creo que son temas que, como dice Juan Luis, son materia de ley, que a lo mejor no es necesario constitucionalizar. Y respecto del aborto, es difícil pronunciarse, ¿cierto?, cuando uno es hombre, por un lado, y por lo tanto creo que es una discusión que no viene al caso. Sí creo que los derechos humanos es algo que, como tú partías tu pregunta, tienen que estar de forma muy sólida en una constitución. El respeto a los derechos humanos es algo que, con lo cual yo no voy a transar nunca. Perfecto. Pluralismo político. Se garantiza la participación política de las personas y se fomenta la diversidad de opiniones y la libre expresión de ideas. ¿Eres partidario de poner un límite de participación para que existan los partidos políticos? Lo que pasa es que son dos preguntas en una. Una cosa es si los partidos políticos para llegar al Congreso deberían cumplir con cierto porcentaje. Esa es una pregunta. Otra cosa es que los partidos políticos puedan existir sin representación en el Congreso y sin ese porcentaje. Yo soy partidario de que los partidos políticos que lleguen al Congreso lo hagan con un 5% del voto nacional. Aquellos que no lo obtengan, esa barrera, entonces no deberían estar representados en el Congreso. De otra forma, vamos a tener un Congreso completamente atomizado, con más de 20 partidos políticos en el Congreso, y no vamos a llegar a lo que todo buen sistema político debe llegar: eficacia legislativa y gobernabilidad. ¿Estás de acuerdo, Samuel? Sí, me llama la atención, ¿cierto?, de que un candidato que es independiente y no milita se sienta con la libertad de sentar las bases de cómo deben funcionar o de qué forma la representación política tiene que estar en el Congreso. Yo estoy de acuerdo con que los partidos políticos tenemos un desafío muy grande de crecer, ¿cierto?, y generar una masa crítica que supere la barrera del 5% para poder tener representación parlamentaria. Pero por otro lado también son importantes los movimientos sociales, y gente que piense similar se puede ir agrupando, generando estas instancias, pero sí soy un defensor de que las democracias fuertes y modernas se basan en partidos políticos fuertes. Sí, porque hoy día tenemos más de 20 con representatividad en el Congreso, y muchos dicen que ese es el problema que tenemos para llegar a acuerdos y poder avanzar. Entonces, finalmente van al bloqueo más que a la colaboración. Es que hemos visto en los últimos gobiernos, ¿cierto?, que no se ha podido llevar adelante el programa de gobierno, claro, por la atomización que existe hoy día en el Parlamento. Me estás dando la razón, Samuel. Cuando hablamos de el presidencialismo, ¿cierto?, que tiene que tener coaliciones que le permitan gobernar, yo creo que apuntamos a eso, claro, que tengamos una representación que permita llevar a cabo el programa de gobierno. Ese es exactamente el punto de poner una barrera de entrada, que hayan
que hayan grandes coaliciones, partidos más fuertes, movimientos sociales que existan, obviamente, pero al final la democracia representativa, que es la democracia que yo conozco y que ha funcionado en el país desde el siglo XIX en adelante, funciona a través de partidos, no Ahora de eso deja movimientos fuera a los sociales. candidatos independientes, te lo No, pregunto. no, no, porque los independientes tienen que ir en listas de partidos. Así perdón, Sí, sí, Alicia, dele. pero así los partidos entonces le abren la puerta a voces que no necesariamente son oficiales, pero que sí son importantes. Yo estoy sumamente agradecido de Renovación Nacional que me haya abierto la puerta. Yo soy un independiente, soy un académico, soy un historiador, pero también tengo mi opinión política. Y esa opinión política está representada en este caso en la centro derecha. Así que estoy sumamente feliz de ambas cuestiones, de ser independiente, pero además de ir apoyado por Renovación Nacional. ¿Y qué les parecen los pactos? Cuando se juntan partidos chicos y un día se pueden juntar con uno u otro día se pueden juntar con otro. ¿Eso no distorsiona un poquito también el espíritu? Yo creo que hay que diferenciar, Alicia, entre los pactos y los subpactos. Yo no estoy de acuerdo con los subpactos, porque efectivamente se genera un cierto desequilibrio respecto a la opción ciudadana por el candidato en específico. De hecho, yo no me cierro a la posibilidad de que en adelante tengamos listas cerradas. Esas listas cerradas lo que permitirían sería concentrar la votación en principios más que en caudillos o en personas. Es una discusión abierta, no está cerrada, pero al menos hay que pensar volver a las listas cerradas, en donde tú, insisto, votarías por una idea, no por un político en específico. Para entender bien, ¿están de acuerdo que ese es un punto que hay que abordar en la nueva Constitución y reformar el sistema político actual? Definitivamente, en mi caso, sí. Sí, es una discusión que hay que dar, que yo entiendo que el comité de expertos ya lo ha estado planteando, ¿cierto? Esta barrera del 5% es lo que está sobre el tapete, también el tema de los pactos y los subpactos, las listas cerradas, son alternativas que en el fondo hay que conversar, sobre todo cuando en Chile históricamente se ha votado por personas, entonces sería un cambio muy, no sé si culturalmente difícil de pasar a votar por ideas. Yo creo que hay que poner las cosas sobre la balanza. Sí, es necesario, y muchos cambios también son necesarios en la medida que puedan ser factibles. O sea, yo creo que en esta Constitución no podemos cometer el error que cometió la convención anterior, ¿cierto? De que porque era necesario tener que ponerlo sobre la mesa, insistir sobre una idea que no va a ser efectiva o no va a ser realizable. Este es un gran tema, Rocío. Disculpa que vaya extendido, pero yo siento que hay un tema cuando más del 95% de las personas del padrón electoral no militan. Tenemos un problema de representatividad. Última pregunta, responsabilidad fiscal. ¿Se establece la obligación de gestionar adecuadamente los recursos públicos y garantizar una gestión transparente y responsable? ¿Cuáles son los derechos sociales? ¿Quién los provee y cómo se financian? Bueno, en primer lugar, a diferencia de la Constitución actual, ahora en adelante, de aprobarse la Constitución, vamos a tener un Estado social y democrático de derecho. Y este es un compromiso que yo al menos adherí, incluso estuve en la redacción por parte de Chile Vamos, que se comprometió con la digamos, construcción de un Estado social y democrático el año pasado, ¿no? Y me parece que esos derechos sociales se tienen que entregar progresivamente, siempre apegados a la responsabilidad fiscal, y deben ser, sobre todo, en salud, en pensiones, en educación y en vivienda. ¿Deben participar los privados? Sí, los privados que tengan un rol público, que ojo, no solo lo estatal es sinónimo de público, pero que tengan un rol público y que hagan bien la pega, por supuesto que tienen que participar. De hecho, es lo que establece la base, de hecho es lo que establecen muchos de los estados sociales y democráticos de derecho en Europa que funcionan. Porque bien sabemos, ni el Estado se la puede solo, ni el mercado se la puede solo. Es cuestión de mirar la educación particular subvencionada, que ahí están 70% de los niños educándose en esos colegios porque el Estado entiende que necesita de esos privados para llegar al máximo la escolaridad. ¿Samuel? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el sector al que representa Juan Luis nos ha dicho históricamente que el mercado se regula solo y nos hemos dado cuenta que esto no es así. ¿Tú me has leído una frase así, Samuel? No, que no yo estoy haya hablando dicho eso. del sector. Es que como estás debatiendo conmigo y no con el sector. Sería no, bueno pero es que tú dices que tú representas las ideas de Renovación Nacional porque eres candidato dentro de un partido que te acogió. Y Renovación Nacional se comprometió explícitamente con el Estado Social y Democrático de Sí, Derecho. hoy, por eso te digo, me alegra que... Sí, y tu sector se comprometió con el marxismo también. Ya, pero no peleemos, porque tratemos de... Desarrolla, yo después te hago la contrapregunta, si es que no me queda claro si es que piensan igual o piensan distinto. En sí, yo creo que hoy estamos en un momento en donde Chile tiene que avanzar en equidad, y eso se consigue a través de un Estado social y democrático de derecho. Y estoy muy contento, insisto, en que haya habido un acuerdo en ese sentido y que hoy día sea un borde constitucional, de hecho es el primero. Y en ese sentido yo creo que tenemos que avanzar en salud, en educación, en pensiones, pero también en medio ambiente. Me llama la atención de que no se nombre en la Constitución anterior, creo que era un capítulo muy bueno, hoy día no está, ¿cierto? Por lo menos la Comisión de Expertos no lo ha puesto. Pero estamos en medio de una crisis climática que es evidente,
y que no podemos tener una constitución, ¿cierto? Si vamos a hablar de una sociedad moderna que no aborde el tema ecológico, o sea, yo creo que también es algo que tiene que ser y atravesar transversalmente la norma constitucional. Ok, ¿la provisión mixta o solamente estatal? No, mixta, de todas maneras, pero que lo privado esté al servicio de lo público. Me explico, o sea, vamos a tener salud privada, pero que sea el público el que genere el estándar. Yo sé que el estándar público hoy día está al debe, y tenemos que mejorar en salud, tenemos que mejorar en educación, porque somos un país que tiene una deuda con los derechos sociales. Pero creo que sí, lo privado tiene que estar al servicio de lo público, porque si no, hoy día las ISAPRES no estarían en este problema que tienen, ¿cierto?, de que no pueden pagar una sentencia que dictó la Corte Suprema, y por lo tanto están pidiendo ayuda estatal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un sistema de salud que decía, oye, los privados también podemos, nosotros podemos aportar, queremos aportar, y que hoy día se ve sumido en una crisis y está diciendo que el Estado, ¿cierto?, se ponga y lo rescate de este lodo en el que están. Entonces yo creo que podríamos partir de una base pública en donde el privado sí actúe, pero al servicio de este bien público, que es la salud y que podría ser también la educación. ¿Y cómo conversa eso con la responsabilidad fiscal? Si es que no alcanza, digo yo, en este minuto como para pasar a todo el mundo a un sistema público, en este caso la salud, por ejemplo. Pucha, lamentablemente los países desarrollados o que apuntan al desarrollo, y lo digo lamentablemente porque en Chile se ha demonizado el tributo. Yo creo que en Chile tenemos que hacer una reforma tributaria que permita que las grandes empresas, las grandes transnacionales que trabajan en Chile, que han explotado nuestros bienes comunes, tributen en Chile. Y ahí nos tenemos que abrir esa discusión, y nuevamente la derecha se cerró a una reforma tributaria, a discutirla, o sea, ni siquiera a ver, a rechazar en particular, sino que en general esta reforma se cayó. Estoy hablando del proceso legislativo actual. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad fiscal, sí, pero quienes más tienen y quienes más han lucrado históricamente en este país tienen que ponerse para que los derechos sociales avancen. Me encantaría desarrollar esta pregunta, Rocío, pero me voy a comer todo el tiempo, así que te paso y terminemos con las preguntas cortas y sigue tú con las Alicia, preguntas vamos más. dale, tienes unos minutitos más para terminar con esa pregunta. Claro, lo que pasa es que si nos ponemos en caricaturas, así como que unos sí y otros no, los buenos, los malos, al finalmente lo que nosotros queremos aquí es como entender qué proyecto de país le podemos proponer a la ciudadanía que va a votar finalmente esta constitución respecto, por eso pregunto responsabilidad fiscal, porque de repente decir derechos para todos no le hizo sentido a mucha gente porque uno sacaba las cuentas y se daba cuenta que no era posible. Entonces, en el fondo, se abren también a la progresividad, a que en el fondo ir avanzando, pero en la medida que estén los recursos, en la medida que se libere la economía, que vayamos avanzando. O sea, porque... mi eslogan de campaña es cambio responsable. O sea, yo no estoy proponiendo hacer esto de nuevo, ni cambiar el modelo económico, ¿cierto? Tenemos un país, por ejemplo, en pensiones, que tiene el sistema de AFP. Bueno, pongamos un pilar solidario, pongamos una ayuda estatal, y veamos cómo para que las pensiones suban para todos. Entonces, Alicia, sí, por supuesto, por supuesto. Es interesante escuchar a Samuel, porque cambio responsable, uno diría que era el eslogan de la moderación, del sentido común, que fue exactamente lo que no existió en la convención pasada, y yo entiendo que tú apoyaste el texto, etc. Entonces, bueno que hayas cambiado en tan poco tiempo, y bueno también que estés pensando que el Estado social y democrático no tiene que ser un monopolio del Estado, sino que más bien, y alejarse de las consignas, sino que más bien una alianza público-privada para que efectivamente el bien común esté representado en la Constitución. ¿Y de qué manera hacerlo? Bueno, reconociendo que el Estado tiene que estar al servicio de las personas. No es que los privados tengan que estar al servicio de lo público, es el Estado el que tiene que estar al servicio de las personas, porque somos nosotros los que conformamos el Estado. Si entendemos ese principio, entonces obviamente que todo aquel que haga bien la pega, sean privados o estatales, deberían participar activamente en la provisión mixta. Ojo, estamos acá lidiando con derechos sociales que son por muchas personas muy sentidos, y muchas veces las reparticiones estatales no son capaces de llegar en tiempo y forma, y por lo tanto abrir, digamos, y que no se malentienda, la competencia, la buena competencia a que los mejores hagan bien la pega, me parece de todo sentido, me parece absolutamente obvio. Entonces, a mí me habría gustado, Samuel, más bien escucharte que el Estado está al servicio de las personas, más que los privados al servicio de sí, lo pero público. que sin embargo me pasa que, por ejemplo, en comunas pequeñas, como Calbuco, que estuve hace poquitos días, Yo también. El privado no va a ir y va a poner una clínica, no va a haber un centro de diagnóstico, porque no es rentable. Y yo entiendo que el privado persiga el lucro y la rentabilidad, porque es lo que hace la empresa. Entonces, ¿quién se hace cargo de esas comunas donde el privado no llega porque no le es rentable?
Claro, ocurre sin embargo, Samuel, que lo primero que hay que hacer cuando uno analiza el Estado Social y Democrático de Derecho es que entiende por Estado, ¿sí? Y el Estado no es una entelequia, el Estado no existe per se, el Estado lo hacemos todos nosotros. Y lo que tenemos que lograr es diferenciar muy firmemente entre el Estado y el gobierno, porque si resulta que cada 4 años vamos a cambiar el Estado, entonces esas provisiones sociales no van a llegar a tiempo. A mí lo que me gustaría, en realidad, Alicia, es construir un servicio civil que vaya por sobre el gobierno, una modernización del Estado, para que efectivamente lugares como Calbuco, o Chaitén, o Cochamó, efectivamente reciban los bienes sociales que se merecen, ¿no? Si tú me preguntas más o menos Estado, yo siempre te voy a responder lo mismo. Depende de dónde. ¿Se requiere más Estado en Calbuco y en Chaitén? Aquí estoy de acuerdo con Samuel. Por supuesto que sí. ¿Se requieren más o menos Estado en Vitacura? Menos Estado. Obvio. Por eso que la discusión sobre más o menos Estado es absolutamente bizantina. Por eso que hay que definir los conceptos. Y ya que vamos a utilizar el Estado Social y Democrático de Derecho, lo primero es definir. Miren, son 4 conceptos en uno: Estado, social, democrático y de derecho. Luego hay que definir cuáles son esos derechos y de qué manera se van a pagar. Y según la base número quinta, que no es la primera, sino que es la quinta, se tiene que hacer con responsabilidad fiscal y con la participación mixta, esto es, el Estado y los privados. Está clarito y no nos podemos salir de esa base. Y mi obsesión, ¿cómo se va a medir? Porque finalmente lo que uno debería decir cuáles son ¿Sabes los cómo? servicios que están llegando a las personas, y evidentemente es distinto el servicio que está llegando a Vitacura que a Cerro Navia, es evidente. El problema es que nunca se ha linkeado la inversión pública ahí en donde se requiere. ¿Sabes cómo Es se así. puede medir eso? A través de, por ejemplo, una de las enmiendas que introdujeron los expertos de centro derecha a la discusión constitucional, la creación de un Consejo Social Autónomo, que sea autónomo, así como es el Banco Central, y que vaya midiendo que efectivamente los gastos en el Estado Social y Democrático de Derecho lleguen donde tengan que llegar y obviamente se subordinen a la responsabilidad fiscal. Es un órgano constitucional autónomo, está ahí en una enmienda y está para ser aprobado, digamos, en la discusión constituyente. ¿Estás de acuerdo, Samuel? O sea, yo creo que en Chile, ¿cierto? En el aparato público nos falta transparencia, nos falta que el Estado que todos constituimos, ¿cierto? Como decía Juan Luis, eh, podamos estar al tanto y podamos ser las personas quienes también de alguna forma le piden cuenta a las autoridades de qué es lo que se está haciendo. Hoy tenemos muchas municipalidades que están siendo investigadas, ¿cierto? Por malversación de fondos, alcaldes a los que le han encontrado dinero en las paredes. Entonces, yo creo que los gobiernos locales, si queremos, ¿cierto?, este Estado descentralizado y social, democrático de derecho, quiero agregar el descentralizado porque sé que es un sentir también de Juan Luis, necesitamos mayor transparencia, necesitamos para eso, ya sea a través de un órgano autónomo o que las mismas comunidades, ¿cierto?, los gobiernos locales, las juntas de vecinos, puedan ir y pedir cuentas y saber cómo se está gastando. O sea, no puede ser que hoy una corporación municipal explote cuando la deuda ya es prácticamente impagable. Las reglas del juego las fija la política. Así es. Y vamos ahora a las preguntas. Sí, Que por nos favor, fijamos sí, ciertas perdón, reglas del juego. En este perdón, juego colega. estaba muy bien. Y en este juego que seguimos jugando nos mandaron nuestros auditores algunas preguntas del 1 al 13. El 16. El 16, Samuel. Muy bien. ¿El 7 será? Porque 6 más No, 1. pero si hay borde, no se puede salir de los bordes. Ya está bien el 7. El 7, entonces. Bueno, también en otro capítulo escogieron el 7. Debo decir que no cambió el orden. Y que tampoco se han escuchado así que van a responder la misma pregunta que en otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fuerzas Armadas en la Convención. En este proceso inicial del tema de la comisión de expertos, fue de gran debate el tema de si acaso las Fuerzas Armadas tenían que tener un capítulo especial o estar supeditadas a otro capítulo. ¿Qué piensas tú respecto a eso? ¿Debiese tener efectivamente Fuerzas Armadas un capítulo especial y esta debiese incluir también Carabineros y Policía de Investigaciones y Gendarmería, por ejemplo, o dejarlo separado como ahora? Yo creo que tienen que estar separadas. No creo que deban tener un capítulo aparte, porque de alguna manera me gusta reforzar la idea de que las Fuerzas Armadas siempre tienen que estar subordinadas al poder civil. Y conversando con algunos abogados respecto del tema, creo que el que no tengan un capítulo solamente refuerza un poco esa idea, aunque sea desde el punto de vista de lo simbólico. Así que eso es lo que pienso al respecto. ¿Y Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería debieran tener un carácter constitucional también o quedar supeditados a leyes normales? Bueno, ahí estamos hablando de fuerzas de orden y seguridad. Yo Ujú. creo que hoy
la seguridad es un gran tema en la ciudadanía. No sé si se deba constitucionalizar, te soy muy honesto, pero Es la sí idea eh, de la conversación de creo hoy. que a través de las leyes, sí, hemos visto hoy día cómo se han aprobado leyes que de alguna manera refuerzan la labor policial y refuerzan la capacidad que ellos tienen en terreno. Hay una agenda de seguridad que es muy nutrida en el Congreso y por lo tanto creo que el legislativo ha dado muestras de que se puede avanzar en seguridad y los números también están un poco mostrando los resultados que se han dado respecto de esas leyes. Sí creo en nuestras policías, creo que deben ser profesionales, que tienen que tener más tecnología, mayor equipamiento, creo que estamos muy atrasados en eso, pero no sé si deba ir, ¿cierto?, como un capítulo dentro de la Constitución. Ok. ¿Quieres responder la misma o Bueno, coger respondo otra? la misma. A Responde ver, la misma. yo creo que hay que diferenciar entre la consagración constitucional de las Fuerzas Armadas y de orden, y si acaso esa consagración debe también materializarse en un capítulo aparte. ¿Qué fue lo que Correcto. ocurrió? ¿Cuál es la polémica? La polémica es que los expertos de derecha dijeron que debían tener un capítulo aparte, los expertos de izquierda dijeron que no tenían que tener un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque los expertos de izquierda consideraron que si tenían un capítulo aparte no iban a quedar debidamente subordinados al poder civil. ¿Qué es lo que yo creo? Que tú puedes tener un capítulo aparte y aún mantener, obviamente, la subordinación al poder civil. Es un principio que ha existido siempre en todo el constitucionalismo. En todas las constituciones en Chile, incluso aquellas redactadas bajo regímenes militares, han sostenido que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden deben estar subordinadas al poder civil. No hay ninguna novedad en esto. La pregunta es si... ¿Dictaduras o regímenes militares? No, estoy ¿En pensando dictadura? no, Joaquín Prieto, por ejemplo. Ah, Es un régimen militar. Francisco Antonio Pinto, eso es un régimen militar. Yo hablo de dictadura de Samuel, no tengo ni un problema. Regímenes militares a lo largo de la historia de Chile, desde el siglo XIX en adelante. Entonces, hay que diferenciar entre ambas cuestiones. ¿Qué es lo que yo creo? Que se debe, obviamente, consagrar constitucionalmente la existencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, pensando en ellas como el Ejército, los Carabineros, la Policía de Investigaciones, y luego de haberme reunido con los gendarmes en Osorno, creo que también deberían quedar nombrados constitucionalmente. ¿Quiere decir eso que además deben tener un capítulo aparte? Yo creo que sí, que el contexto, la inseguridad avasalladora que enfrentamos día a día, nos está diciendo a la cara que efectivamente nuestras Fuerzas Armadas deben tener un capítulo aparte. ¿Significa eso que no van a estar subordinadas al poder civil? No, por supuesto que no. Van a quedar subordinadas al poder civil porque siempre lo han estado y es obvio que lo tienen que seguir estando. ¿Se puede cambiar el índice actual? Porque según el índice actual, las Fuerzas Armadas no tendrían un capítulo aparte. Por supuesto que se puede cambiar. ¿De qué manera? Eligiendo a constituyentes el 7 de mayo que estén dispuestos a hacer ese cambio. Porque si tú obtienes los 30 votos necesarios, vas a poder cambiar este tipo de cuestiones sustanciales. Y si no hay acuerdo con los expertos, se armará una comisión mixta para llegar finalmente a la redacción final de la yo norma. discrepo un poco lo que dice Juan Luis respecto de que el problema actual que tenemos con delincuencia y seguridad se solucione constitucionalizando las fuerzas de orden, ¿cierto? Y colocándolas en un capítulo aparte. Creo que el problema es mucho más complejo y multidimensional. Y sí me gustaría preguntar, ya que estamos hablando de fuerzas de orden, respecto de la justicia militar. ¿Qué piensas tú respecto de eso? ¿Es algo que debe seguir o se debe eliminar? Bueno, en este minuto se portaron súper bien en la primera parte, así que no hay problema que A ver, hagan unas contrapreguntas ahora. sí, a ver, lo primero es decir que la seguridad se va a arreglar con la nueva constitución, obviamente sería completamente falso, y tú sabes bien, Samuel, me has escuchado una y otra vez que yo jamás he dicho algo así, nunca he dicho que nada se va a solucionar con la nueva constitución, esa es la verdad. Sin embargo, estas bases que estamos discutiendo establecen ciertos principios que yo al menos voy a respetar porque yo me voy a basar en estos principios. ¿Cómo cuáles? La consagración constitucional de las Fuerzas Armadas y de Orden, que el texto que se rechazó ni siquiera las nombraba, y cuando las nombraba en realidad lo que querían era reformar a Carabineros, no entregarle mayores herramientas, contingentes, etc. En segundo lugar, reestableciendo los 4 estados de excepción. Ustedes se recordarán que el texto que se rechazó el 4 de septiembre dejaba de lado los 4 estados de excepción. No solo eso, sino que habrá que señalar que los terroristas de la Araucanía son eso, terroristas, y que por lo tanto los violadores de derechos humanos no son solo aquellos agentes del Estado, sino que son también los grupos paramilitares que están cada vez más cercanos a la región de los lagos. Cuando los nombremos así, entonces vamos a estar respetando cabalmente
los derechos humanos, pero al mismo tiempo les vamos a estar haciendo un guiño muy importante a la ciudadanía, que lo único que quiere es mayor seguridad. Yo creo en la igualdad ante la ley, Samuel. Creo que en la justicia militar obviamente hay que ver de qué forma hacemos para que haya mayor justicia, pero lo que no podemos hacer, más aún en una crisis de seguridad como la actual, es quitarle herramientas a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden. Eso sí que iría contracorriente, eso sí que sería, digamos, cerrarle la puerta, un portazo tremendo en la cara a la ciudadanía, y yo al menos no lo voy a hacer. Perfecto. Te toca a ti ahora, Juan. Sí, el 3. Venían la misma pregunta, sí, las mismas preguntas que en nuestro primer capítulo. ¿Causales de remoción de jueces o funcionarios públicos? ¿Crees que eso debería estar a nivel constitucional? ¿O cómo lo resolvería? A ver, yo creo que tenemos un problema muy grande con el nombramiento de los jueces, que efectivamente la judicatura tiene un problema y que tenemos que resolverlo. Y ahí yo creo que se podría perfectamente poner ciertas causales para la remoción de los jueces. Hoy día tenemos muchos jueces que son muy garantistas, tenemos la Defensoría Penal, pero no tenemos la Defensoría de las Víctimas, y algo hay que hacer con la judicatura y algo hay que hacer con nuestros jueces. Entonces sí, yo estaría dispuesto al menos a discutir que ciertas, o sea, que hubieran causales que sancionadas constitucionalmente, y que por lo tanto la remoción de los jueces, en caso de que ellos cometieran alguno de estas causales, se ejecutara. ¿Quieres acotar algo al respecto o coger otra pregunta? No, me gusta que Juan Luis mencione lo de la Defensoría de las Víctimas. Creo que ahí coincido con que para avanzar en igualdad, en justicia, por ejemplo, esto tiene que existir. También me gustaría, en términos de la Defensoría, que existiera la Defensoría de la Naturaleza, que es parte de lo que se rechazó en el texto anterior. No me gusta, de alguna manera, que se traiga a discusión todo lo malo que había, porque en el fondo, si queremos avanzar en la discusión constitucional, tenemos que ser capaces de rescatar la historia constitucional de Chile, incluido el proceso fallido, ¿cierto?, y tomar las cosas que de ahí nos puedan servir para construir y seguir avanzando. Porque si no, vamos a seguir topando lo mismo, vamos a seguir hablando de lo que se hizo mal, ¿cierto? Y no vamos a poder continuar. ¿Puedo decir algo? Bueno, yo no puedo sino estar de acuerdo con Samuel de que efectivamente la construcción de la futura constitución se tiene que hacer en base a la tradición constitucional chilena. De hecho, soy historiador, soy autor del libro Chile Constitucional, que defiende que la nueva constitución tiene que ser muy respetuosa, diferente de la tradición constitucional chilena. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, Samuel. Pero me parece que ya que somos candidatos y que tenemos que informarle a la ciudadanía de qué se trata todo esto, me parece que tenemos que diferenciar este proceso constituyente, que es radicalmente distinto del anterior, y la forma de hacerlo es de qué forma el texto que se rechazó puede o no estar involucrado en el proceso constituyente actual. Es lógico que uno haga mención al texto que se rechazó, porque fueron más de 8 millones de personas los que le dijeron no al proceso constituyente, sino que no al texto constitucional. ¿Pero algo Y te uno, gustó de ese texto? Mira, hay cosas que tienen que ver con las iniciativas populares de normas, con la comisión de armonización. La idea de elegir a los constituyentes me parece absolutamente razonable y buena, pero otra cosa es el contenido. Y en el contenido, muchos de los constituyentes se les olvidó que estaban haciendo una constitución y se dedicaron más bien a hacer un programa de gobierno. Y eso le hace muy mal no solo a la discusión de la constitución, porque yo supongo que tú estarás de acuerdo conmigo que no es necesario ni conveniente tener una constitución de izquierda o de derecha. Necesitamos una constitución para la República, una constitución en donde tú y yo y todos nosotros nos sintamos cómodos con ella. La constitución que se rechazó fue una constitución de revancha. Lo que no tenemos que hacer ahora es hacer lo mismo, pero desde la vereda ideológica opuesta. Más bien tenemos que aceptar las diferencias, que sean elegidos los que más preparados estén para la discusión constituyente, y tener una constitución que ojalá perdure 3 o 4 décadas. Siguiente pregunta. Otro número. Alcanzamos a hacer otro número más y después nos vamos a las preguntas cruzadas. Ya el 5. El 5. A ver. Reglas electorales. Esto ya como que lo conversamos un poquito. Distrito, reemplazo de renuncia, castigo a la corrupción. ¿Cómo lo pondrían ustedes dentro de la...? Yo creo que es un tema penal. Ya no nos confundamos, estamos redactando una constitución y por lo tanto la justicia penal tiene que estar en el Código Penal y podemos discutir si nuestro Código Penal está actualizado o no. Sí tenemos que tener principios de transparencia y de probidad, a lo mejor garantizados constitucionalmente, pero los castigos y las penalidades van aparte, o sea, son parte de la legislación.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no tenemos que olvidar para qué estamos siendo elegidos o para qué cargo estamos compitiendo. Y estamos compitiendo para escribir una constitución. Obviamente, cuando tú reformas la constitución arriba, luego los códigos específicos se tienen que ir reformando. Pero la verdad, el derecho penal va por un lado, el derecho civil va por el otro, el derecho comercial va por el otro. Esto es la ley fundamental. Así que yo estoy de acuerdo en eso con Samuel. La corrupción no se puede Poner el penar castigo. constitucionalmente. El Claro. castigo, digamos, no le corresponde a la ¿Y Constitución. qué criterio, cómo, si tuvieran que poner alguna forma de que quedara el espíritu en la Constitución de ir a favor de la probidad o mantenerlo así, cómo lo pondría? Me parece que hay que fomentar o reforzar las facultades de la Contraloría. ¿Sí? Y es allí donde creo que está la superestructura, digamos, que defiende o que vigila que la transparencia se consiga y que se mantenga a lo largo del tiempo. Así que yo, como un órgano constitucional autónomo, yo reforzaría la labor de la Contraloría. Sí, también creo que estoy de acuerdo con eso. Creo que el principio de probidad y transparencia tiene que estar en la Constitución, incluso llegando a la organización del Estado en los gobiernos locales. O sea, y ahí a lo mejor entrar a discutir también si podemos hablar de referéndum revocatorio, por ejemplo, cuando una autoridad no está haciendo bien el trabajo, si la misma ciudadanía puede de alguna manera decir, oye, no, mi alcalde no está, o los mismos concejales hemos visto, ¿cierto?, que el notable abandono de deberes a veces no se hace efectivo. Entonces a lo mejor reforzar también ahí. El tema es cuando el abuso viene desde el privado. Y ahí, cierto, constitucionalmente no se puede hacer mucho tal vez cuando, no sé, hablamos de colusión de los medicamentos, de los pollos, del confort, de los casinos. Y en Chile pasan muchas cosas, y han pasado muchas cosas en la última década respecto de los abusos por parte de empresas hacia la ciudadanía. Interesante, Samuel, pero ha insistido mucho que los abusos vienen en general desde el privado, ¿no? Aquí lo público, Los ejemplos que yo lo di, sí, estatal, pues, sí, pues, sí, claro, están pero es que ahí lo que pasa es que los ejemplos hay que extrapolarlos a toda la sociedad. ¿Quiénes conforman el Estado? Las personas, ciudadanos comunes y corrientes. Y muchos de los problemas de transparencia, de corrupción que hemos tenido en las últimas 2 o 3 décadas han provenido no de los privados, del Estado. Por supuesto, hay que castigar las colusiones, por supuesto que hay que hacerlo. De hecho, me parece que la mejor forma de que el capitalismo sobreviva es que tenga una fiscalización constante. Y por eso yo sigo un partidario acérrimo de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de la Libre Competencia, del CERNAC. Yo le entregaría haría del CERNAC un órgano constitucional autónomo. Hasta allí iría, ¿no? Pero por favor, no creamos que son solo los privados los que, digamos, actúan de manera un poco transparente o colusionada, porque muchas de esas malas prácticas provienen de los propios gobiernos. ¿Y por qué? Porque otra vez confundimos el Estado con el gobierno, porque otra vez no tenemos un servicio civil que esté al servicio, valga la redundancia, de las personas y sus comunidades. Muchas veces se entiende al revés, como que nosotros, las personas, tuviéramos que estar al servicio del Estado. Eso es lo que cree buena parte de la izquierda y que lo ha creído desde el siglo XIX en adelante. Yo creo que ahí hay un error de conceptos que realmente se tienen que solucionar a través de la creación de un servicio civil. A mí me sorprende gratamente que Juan esté de acuerdo con que el CERNAC tenga mayores facultades cuando fue la derecha, cierto, su sector, quien llevó esta ley al Tribunal Constitucional y fue declarada inconstitucional. Entonces tenemos problemas respecto de que cómo esta Constitución del 80, cierto, va poniendo trabas y se transforma en el fondo en esta tercera cámara que no permite avanzar en derechos, por ejemplo, en este caso de los consumidores. Es interesante porque ahora quienes están acudiendo al Tribunal Constitucional es la izquierda. Cuando les conviene nomás. ¿Están de acuerdo que se mantenga el Tribunal Constitucional? No, lo que pasa es que se va a llamar el Consejo para la Justicia. A mí me parece que el Tribunal Constitucional debe existir, pero no debe ser, pero su control preventivo se tiene que acabar. Eso así de simple. Yo supongo que tú estarías de acuerdo con eso, Samuel. Sí, yo creo que sí, es que no se puede transformar en una tercera cámara, o sea, no puede ser si la ley no me gusta, la llevo al Tribunal Constitucional. Por eso es que el control preventivo no tiene que existir. Pero si se legisla incumpliendo la Constitución. Es que eso es posterior. Por eso, ahí sí, por supuesto, obviamente. La pregunta es el control preventivo. No, pero tiene que haber un órgano que diga sí, no. Alicia. Una vez que se apruebe una ley. Sí. La pregunta es si ex ante el Tribunal Constitucional va a participar o no. Yo no soy partidario de que siga con el control preventivo, pero me alegro que la izquierda esté yendo al Tribunal Constitucional y que haya finalmente aceptado la existencia de un órgano constitucional autónomo como ese. Perfecto. Bueno, pasamos a la última parte del programa, las preguntas cruzadas. ¿Quién quiere partir?
Somos súper democráticos aquí. Pónganse de acuerdo entre ustedes. ¿Quién parte? Yo tengo una pregunta respecto de el Estado paritario. Yo sé que a ti la paridad te dejó fuera en la elección pasada y me gustaría saber qué piensas de esto. Históricamente las mujeres han sido postergadas y no han participado o no han tenido la oportunidad de participar en igualdad de condiciones en los espacios de representación, en los espacios de poder. ¿Tú crees que debamos tener un Estado paritario? Efectivamente, a mí me dejó afuera la regla de paridad. Pero yo diferenciaría aquí, Samuel, entre la paridad de entrada y la paridad de resultados o de salida, ¿sí? Una cosa es que todas las listas, por ejemplo, que se presenten para un cargo público, vayan candidatos paritariamente, y que se ordenen incluso de mujer a hombre, de mujer a hombre, como el efecto Zebra. Pero otra cosa distinta es meterle la mano a la urna y, por lo tanto, exigir que haya un resultado paritario ex post, porque me parece que efectivamente uno desequilibra la voluntad popular. 60-40 por último, no. Ex post nada. Es que lo que pasa es que puede ser 30-70 y empezamos en los números, ¿no? Aquí es una discusión de principio. ¿Qué vamos a entender por paridad? Y luego, si esa paridad tiene que ser de entrada y de salida. A mí, si ustedes me preguntan, firme partidario de la paridad de entrada, tengo serias dudas con la paridad de salida. No por mi caso, da lo mismo mi caso. Lo que importa es la voluntad popular. La gente, hasta que no los cambiemos el sistema, está votando por un candidato. No está todavía votando por un principio. Tu caso en la realidad te permite estar en esta nueva elección y no haber participado. Mirado para atrás, Rocío, yo la verdad que sí, pues, efectivamente doy las gracias de no haber quedado, porque muy probablemente no habría podido hacer mucho en la Convención Constitucional. Sí. Bueno, tu pregunta. Samuel, tú sabes que vamos a reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Me gustaría saber si dentro de la lista de los pueblos originarios tú incluirías a los huilliches como un pueblo distinto al mapuche. Yo creo que, bueno, es muy bueno, ¿cierto?, que nos hayamos abierto ya al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Por un lado, quiero felicitar esa iniciativa y dejar ya atrás la idea de la plurinacionalidad que nos llevó, ¿cierto?, a todo esto. Y la verdad es que, sin ser yo un ciudadano de pueblo originario, hay gente que habla de nuestros pueblos, ¿no? Los pueblos originarios, no he tenido la oportunidad de conversar con ellos para poder saber cuál es la opción o la postura que ellos tienen. Por lo tanto, no te podría decir si los vamos a incluir o no los vamos a incluir. Puedo dar mi opinión respecto a ese tema. Bueno, yo sí me he juntado con las comunidades huilliches, que son las que residen en Chiloé, y a pesar de sus diferencias políticas, todas acuerdan o tienen un consenso en algo, que ellos se sienten un pueblo originario distinto al mapuche. Y se sienten por razones históricas, por razones antropológicas, por razones sociológicas, por razones que tienen en realidad que ver con digamos, con una fecha anterior a la creación del Estado Nacional. Y yo creo que es una demanda absolutamente justa. Me parece que las élites intelectuales mapuches, no los mapuches, las élites intelectuales mapuches le han puesto traba al reconocimiento de los huilliches, y yo al menos me voy a comprometer a hacer todos mis esfuerzos para conseguir los otros 29 votos. Samuel, si llegamos al Consejo, te invito a que estudiemos juntos la historia de los huilliches y lleguemos a la conclusión de que efectivamente son un pueblo distinto. Si lo logramos, si llegamos a los 30 votos, entonces los huilliches podrán ver reconocida una demanda histórica, que es la que digamos, yo escucho en Chiloé cuando estoy en las comunidades, que es donde uno tiene que estar. Me preocupa, sí, o sea, yo estoy súper abierto a conversar cuando lleguemos al Consejo, ¿cierto? Y debatir toda esta idea. Que puede ser perfectamente, porque recordemos a nuestros auditores que son 3 los que salen electos. Correcto, usted vota 3 por uno, pero son 3 los escaños de esta región. Pero no sé, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay iniciativas populares de norma o cuando tengamos audiencia y respecto de que podamos abrir una ventana o una puerta, ¿cierto?, que después sea difícil de cerrar? No sé, yo creo que respecto al pueblo originario estoy muy de acuerdo contigo. O sea, si hay un pueblo originario que se siente distinto y siente una demanda, yo también soy una persona que vive en situación de discapacidad, ¿cierto? Y me encantaría que las personas en situación de discapacidad tuviesen un reconocimiento constitucional. Pero nuevamente, o sea, la discusión constitucional nos lleva por ese camino, o sea, lo podemos conversar, sí, lo podemos discutir. No, en el caso de los pueblos originarios no, es una materia constitucional, porque hay que reconocerlos constitucionalmente, porque así lo establece la base número 4. La pregunta es, ¿cuáles van a ser esos pueblos originarios? Y la pregunta es si el lobby mapuche, de los intelectuales mapuche, va a permitir que los huilliches sean considerados un pueblo originario distinto. Porque hoy
lo que se establece en la ley es que el huilliche es huilliche mapuche. Mi pregunta es clara, Claro, ¿sí a o mí, no? a mí Digamos, me salta un poco, bueno, yo crecí en el norte, ¿cierto? Tú decías, yo nací en Iquique, viví muchos años en Arica, y ahí está el pueblo tribal afro también, ¿cierto? Que ellos también tienen un reconocimiento hoy día en la legislación. Y por eso te pregunto, o sea, vamos a empezar a hablar ya y no sé, me preocupa llegar a una constitución que vaya a los maximalismos, ¿cierto? Y que al final pero es todo lo terminemos... contrario, es lo menos maximalista que hay, porque el maximalismo es aquel principio mapuche que intenta colonizar todo el sur, eso es maximalista. Aquí lo que estamos representando es la diferencia, es la diversidad, y el pueblo huilliche se siente chilote y chileno además. El pueblo huilliche nunca estuvo a favor de la plurinacionalidad, lo que marca una diferencia sustancial con las élites intelectuales mapuche. Y te lo digo, Samuel, de acá a 2 meses vamos a tener que hacer una lista Sí, con los pueblos originarios. correcto. Esto no es un invento mío, porque esto va a tener que quedar consagrado Mire, constitucionalmente. yo te guste o no solamente te con el guste, hecho de digamos. tener que hacer la lista y de poder sentarnos, ¿cierto? Con personas del sector del frente a conversar, yo creo que ya es un gran avance. Es un gran avance darle reconocimiento a los Es pueblos. un gran avance que la izquierda esté dispuesta a conversar ahora con la derecha. Es un gran Sin La avance. lugar a Nos centro dudas. encanta y la eso. Oye, centro derecha. oye, y ya que estamos en ese tema, ¿qué les parece a ustedes que, bueno, va a depender de los votos, pero lo más probable es que no haya ningún representante de pueblos originarios en el Consejo? ¿Qué les pasa con eso? Bueno, efectivamente, lo que hay ahora no son escaños reservados. No, Yo creo que fue una exageración lo de los escaños reservados, el número, ¿no? Más aún porque no fueron supranumerarios, sino que dentro de los 155. Hoy, elegirse alguno o dos, pues esos son los cálculos, va a o ser sea, hay dos supranumerario. candidatos. Claro, va a ser Entonces, supranumerario, es decir, van a estar por sobre los 50, que es mucho más representativo de lo que efectivamente existe en la sociedad chilena, que es una sociedad diversa, súper heterogénea, pero sus pueblos originarios muchas veces no votan por el padrón indígena, sino que votan por el padrón nacional. Oye, aquí a hacer una salvedad muy importante porque han preguntado algunas personas que aparecen inscritas dentro del padrón, que no fueron a inscribirse como la vez anterior, que efectivamente se creó un padrón aparte. No, acá aparecen inscritas, decían, ¿solamente voy a poder votar por ese padrón? No, hay una cédula especial que usted al momento de votar puede escoger cuál de claro, los dos votar. Y aquí es el En el problema, caso de que seas miembro de un claro, pueblo por eso que originario. aparezca claro, claro. dentro del padrón indígena específico, tú puedes escoger por cuál de los dos quieres votar. Y aquí es súper relevante la pregunta, Alicia, porque tienen un umbral al cual llegar para Efectivamente. poder Sí. escoger, y máximo sería uno, porque además tienen que tener paridad, y los dos candidatos son hombres. Por lo tanto, está en duda todavía si efectivamente va a haber un representante de pueblos originarios, ya que no se sabe si es que van a alcanzar Pero mi pregunta iba más suficiente. allá, Rocío, del Sí, sentido si de que acaso qué les deben pasa, existir no, no, escaños no, o ¿qué no. les pasa de que a pesar de que ese fue como el tema central de la discusión anterior, hoy se abre la posibilidad de que pongan candidatos y no llegan candidatos? O sea, como que, ¿qué pasó ahí? O sea, cuando te refieres a la discusión anterior, ¿te refieres al Al proceso proceso anterior? anterior, No claro, creo que haya claro. sido el tema central. Primero, Yo creo que era de los yo temas creo más que La resistivos en la sí plurinacionalidad población. fue el gran tema, ¿no? fue un gran tema, sí, No, sí, fue el pero gran tema. no fue el tema central, o sea, no podemos Me puedo decir. equivocar, tienes razón, pero yo creo que puede haber sido. Sí. Sí, fue un tema muy importante. Yo creo que de aquí en adelante lo que estamos construyendo es una nueva sociedad que reconoce a los pueblos originarios. Por lo tanto, luego de eso, si le estamos poniendo barreras de entrada a los políticos, por ejemplo, para parlamentar, tenemos que ver cómo los representantes de los pueblos originarios se organizan para superar esta barrera del 5%. Ahora, claro, uno puede tener diversas sensaciones respecto a lo que ocurrió ahora, donde no hay un escaño reservado, ¿cierto? Y se ponen estas barreras de entradas ex ante de lo que va a ser el Consejo Constitucional. Eh, pero hacia adelante, sí, yo creo que se tiene que revisar la forma de que así como estamos intentando o reforzando de que la paridad, por ejemplo, pueda de alguna manera igualar la cancha para las mujeres, para los pueblos originarios también, o sea, tenemos que avanzar de alguna manera de representación de que los podamos ayudar a estar también representados en el Congreso. Alicia, si me permites, como representante que quiero ser de Chiloé y por extensión de toda la región de los lagos, y por lo tanto como representante de los huilliches y de todas las comunidades que quieren ser identificadas como pueblo originario distinto, me gustaría destacar que ellos nunca estuvieron a favor de la plurinacionalidad. Me gustaría destacar que la plurinacionalidad fue, según la última encuesta CEP, la principal razón después del comportamiento de los constituyentes de por qué se rechazó el texto. Me parece que todo el texto, desde el artículo 1, para qué decir el artículo 5, estaba todo
atravesado por el concepto de la plurinacionalidad y por el pluralismo jurídico. Cuando tú reconoces los pueblos originarios, tienes tres formas de hacerlo. Uno es el reconocimiento, es decir, que existan constitucionalmente. Dos, si acaso les vas a entregar algún tipo de representación especial, algún escaño. Tres, si además eso debe significar la autodeterminación. Yo estoy a favor de las dos primeras, con ciertas reglas para los escaños reservados, pero de ninguna manera a favor de la autodeterminación. ¿Significa eso que vamos a estar contradiciendo el 169 de la OIT? No, porque lo que dice el convenio 169 es que hay que consultar, que no es lo mismo que la autodeterminación. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien los conceptos y hay que diferenciar muy bien las distintas etapas que tiene el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Una cosa es nombrarlo, otra cosa son los escaños reservados y otra cosa es la autodeterminación. Lo último, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Sí, bueno, la idea de lo que yo estaba comentando, ¿cierto? Respecto a la representación parlamentaria, en el fondo es lo que dice Juan en el punto número 2, pues, o sea, cómo los ayudamos a que puedan tener un escaño reservado. Y la autodeterminación de los pueblos, sí, yo creo que eso es algo que se rechazó ya en el proceso anterior. Bueno, les queremos dar las gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Estuvimos conversando 50 acalorados minutos aquí. Se me pasó volando. Pero los volando el conocimos tiempo. bastante y debo decirte, Rocío, que vi muchas coincidencias. Eso da esperanza, sin duda, en que efectivamente si llegan ambos puedan sentarse a conversar. Sus nombres y sus números para que los puedan encontrar en la papeleta este 7 de mayo. Juan Luis Osa, E18. Samuel Gálvez, D16. Bueno, y a todos los que se sumaron a este programa les quiero invitar y contar que este y otros programas los pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chau, chau.